pueden ser de pequeño calibre, mediano calibre y entonces pequeño, mediano y grandes vasos, ¿no? Entonces, grandes vasos aquí nos referimos a la aorta, a la carótida, a las coronarias, esas son de grandes vasos, ¿ya? De mediano calibre son ya las arterias más pequeñas, las que probablemente irrigan músculo, son de mediano calibre, ¿ya? Y las de pequeño calibre son las más, son las arteriolas, son las partes más pequeñas, ¿no? Las arteriolas. Acá en la vasculitis lo que se va a afectar son las arterias de pequeño calibre. Eso les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Las que se afectan acá, eh, las vasculitis, por definición, las vasculitis que afectan el riñón son las de pequeño calibre. Esas son las vasculitis que afectan al riñón. Al parénquima renal, al glomérulo, ¿no? Son las arteritis o vasculitis de pequeño calibre. Las de gran calibre no afectan al parénquima renal en su mayoría, las de mediano tampoco. Las que van a afectar son las de arterias, las vasculitis de pequeño calibre, ¿ya? ¿Y qué van a ocasionar? Van a ocasionar inflamación de la pared la pared de la arteriola, ¿no? De las arterias de pequeño calibre, causa inflamación, causa depósitos, también puede depositarse inmunocomplejos y todo eso pues perpetuar la inflamación en la pared de la arteriola. Siguiente. Entonces, los riñones constituyen un órgano blanco de esta vasculitis y principalmente se afectan las de pequeño calibre, pues de vasos pequeños. La, la afectación de una vasculitis es sistémica, ¿no? Puede afectar el riñón, puede afectar el cerebro, puede afectar el, el sistema digestivo, el sistema neurológico. Las vasculitis son sistémicas. Su presentación es inespecífica, ¿no? Pero siempre debemos sospecharla, pues. Generalmente las vasculitis, clínicamente, cuando sospechamos de un paciente que tiene vasculitis, por la presencia de lesiones dérmicas tipo papuloeritematosas, ¿no? En esos pacientes debemos sospechar en una vasculitis. Siguiente. Entonces acá tenemos la vasculitis. Lo que habíamos precisado es que la vasculitis de pequeños vasos son las que afectan el riñón. Ya, esa es la pregunta del examen. Las vasculitis de grandes vasos no afectan al riñón. Por ejemplo, acá en las de grandes vasos tenemos la arteritis de células gigantes o la arteritis de la temporal también se denomina. La arteritis de Takayasu que afecta al callado de la aorta, grandes vasos, ¿no? Las de mediano calibre son la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La vasculitis de pequeños vasos son las que van a afectar al riñón. Tenemos la granulomatosis de Wegener, la panarteritis microscópica, el síndrome de Chur-Strauss, la púrpura de Neuss-Schuylen, la vasculitis por crioglobulinemia esencial, la angeitis cutánea leucocitoclástica, ¿ya? Estas son las de pequeño calibre son las que van a afectar al riñón. Y cuando se sospecha, como les decía, van asociados a lesiones dérmicas, ¿no? Una lesión papuloeritematosa debemos persistente, sin ningún desencadenante alérgico que aparecen espontáneamente, debemos siempre sospechar en esta vasculitis, ¿no? Siguiente. Entonces acá esta es otra clasificación. Acá igual la vasculitis de grandes vasos las definen como la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu. La vasculitis de medianos vasos son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, ¿no? La primera y la segunda pues no afectan el parénquima renal. La vasculitis de pequeños vasos son las que van a afectar el parénquima renal y estas se pueden dividir en dos tipos o en varios tipos también.
las asociadas al ANCA, a anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿no? De las células. Y dentro de estas tenemos la granulomatosis de Beyerner, la granulomatosis eosinofílica o el síndrome de Churi-Strauss. También puede ser desencadenada por inmunocomplejos. Inmunocomplejos quiere decir que tenemos el anticuerpo, pero este anticuerpo está adherido a un antígeno. Y este inmunocomplejo antígeno-anticuerpo se deposita en la pared de las arterias, ¿no? Arteriolas en este caso. Es el caso de la vasculitis por crioglobulinemia desencadenada por algunos tipos de hepatitis, la vasculitis por inmunoglobulina A o no sé, Scheulen, la enfermedad antimembrana basal glomerular también. Y también algo importante que entre estas vasculitis de pequeños vasos tenemos a la angeitis leucocitoclástica cutánea y también la vasculitis lúpica, ¿no? Entonces, acá la lúpica. Entonces, por ende, pues, el lupus eritematoso va a generar una vasculitis, sobre todo de pequeños vasos, a nivel del parénquima renal, que va, pues, va a afectar la función, ¿no? del riñón en forma, se puede decir, hasta progresiva. Siguiente. Entonces, acá en esta diapositiva lo que vemos, está la aorta, está la arteria renal, las arterias interlobares, la- las arterias arcuatas, las interlobular, las arteriolas. Entonces, la vasculitis de pequeños vasos son las que van a afectar al parénquima renal, ¿no? Al glomérulo. Siguiente. Acá está, básicamente, este es un gráfico, una clasificación. Las de pequeños vasos son, como vuelvo a repetir, las que producen enfermedad renal, ¿no? Siguiente. Este es igual, el mismo dibujo. Las de pequeños vasos, la vasculitis de pequeños vasos se pueden dividir, ¿no? Un tipo es las asociadas al ANCA o anticuerpos anticitoplasmáticos. Este ANCA nosotros podemos dosarlos en sangre. Cuando nosotros vemos un paciente, cuando nosotros vemos un paciente con lesiones cutáneas eritomatosas, o que viene un paciente con síndrome nefrótico, con daño ya renal, con un síndrome nefrótico, siempre debemos pedir estos ANCA, estos anticuerpos ANCA, para descartar alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Como la que se menciona acá, la granulomatosis de Werner, el Churi-Strauss. Estas vasculitis de pequeños vasos pues están asociadas al ANCA, ¿no? Y cada ANCA tiene un patrón específico sin ninguna inmunofluorescencia. Y también tenemos, como había mencionado, en los pequeños vasos, las vasculitis pueden estar producidas por inmunocomplejos, asociación de anticuerpos y antígenos, ¿no? Que se depositan en la pared de la arteria y van a ocasionar pues el daño renal, como son las crioglobulinemias por hepatitis, la vasculitis por inmunoglobulina A, Scheulen. Estos son, ¿no? Y también se le llama pausi-inmunes, ¿no? Pausi-inmunes también se le llama. Siguiente. Acá es lo que ya les había mencionado, ¿no? La vasculitis de pequeños vasos, inmunocomplejos. Cuando es por inmunocomplejos se refiere más a crioglobulinemia, inmunoglobulina A, ¿no? Cuando es ANCA positivo, se asocia a la granulomatosis de Werner, al síndrome de Chori-Strauss o la poliangeitis microscópica, ¿no? Estas son las tres alternativas cuando tenemos un paciente ANCA positivo, tres alternativas diagnósticas que lo va a diferenciar la inmunofluorescencia. Siguiente. Esta es la fisiopatología, ¿no? Cómo los anticuerpos atacan sobre todo cuando son producidos por los ANCA, ¿no? Anticuerpos anticitoplasmáticos, se denominan los ANCAs, pero específicamente estos anticuerpos anticitoplasmáticos atacan una proteinasa 3 y una mieloperoxidasa, ¿no? Entonces, eso es lo que atacan estos ANCA. Siguiente. Acá tenemos las manifestaciones clínicas.
La polengitis microscópica, el 80%, 82% de posibilidad de compromiso renal. Como les decía, puede afectar piel, articulaciones. Igual la poliangiitis granulomatosa, también 80% de probabilidad de compromiso glomerular, ¿no? La poliangiitis granulomatosa eosinofílica, también 50% de compromiso glomerular. Son importantes acá la posibilidad que puede afectar al riñón, ¿no? También pues en la piel, en las articulaciones, a nivel pulmonar, pueden ocasionar también manifestaciones. Recordar que a nivel pulmonar puede evolucionar hasta una fibrosis pulmonar. Siguiente. Estos son los porcentajes, ¿no?, de cada uno en cuanto a la ocurrencia de afectación glomerular, ¿no? La poliangiitis microscópica, 90% de posibilidad, no es alto, ¿no? La leukotosis de Bergerner, 80%. La vasculitis inmunolina A o no Scheulen, 50%. Y la vasculitis por inmunocomplejo, 55%, ¿no? Y luego ya vienen lesiones cutáneas, ¿no? Después de la manifestación renal, vienen lesiones cutáneas, lesiones pulmonares, musculoesqueléticas, gastrointestinales, neurológicas, como ya les había mencionado. Siguiente. Estas son las lesiones papuloeritematosas que puede presentar un paciente que sospechamos de esta vasculitis. Ya son púrpuras eritematosas palpables, ya que están difusas por todo el organismo, por todo el cuerpo. Entonces debemos sospechar en que pueda haber afectación renal, sobre todo si el paciente está con proteinuria, ¿no? Siguiente. Entonces, la vasculitis grandes vasos excepcionalmente afectan al riñón. Esa es la pregunta del examen. Pueden ocasionar también, ustedes saben, pues la vasculitis de grandes vasos afectan a la aorta abdominal, pueden afectar al callado de la aorta ascendente, a la arteria renal y pueden, si es que ocurre, pueden presentar una inflamación a nivel de estas localizaciones, sobre todo a nivel del ostium de la arteria renal, y pueden ocasionar pues fenómenos inflamatorios, trombóticos, degenerativos, que pueden producir una hipertensión renovascular, ¿no? Pero excepcionalmente afectan el parénquima renal, esta vasculitis de grandes vasos. Siguiente. La vasculitis de vasos de mediano calibre pueden afectar las arterias intrarrenales, pero no producen por definición glomerulitis ni vasculitis de las arterioles, ni capilares, ni vénulas, ¿ya? Este es por definición. Siguiente. Este es un tipo de vasculitis de mediano calibre, la poliarteritis nodosa. Puede afectar las arterias interlobares, arciformes, corticales, radiadas, ¿no? Pero no es lo usual que produzca daño glomerular, ¿no? Siguiente. Igual, las de pequeño calibre, las vasculitis de pequeño calibre son las que afectan al glomérulo, pueden ocasionar glomerulonefritis, que estas pueden evolucionar a lesiones isquémicas que afectan la función renal, ¿no? Esta es la pregunta del examen, ¿eh? Esta parte de acá, la vasculitis de pequeño calibre, producen daño glomerular o glomerulonefritis, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen, doctores? Esta es la pregunta del examen. Verdadero. Verdadero, pequeño calibre. Claro, verdadero, es verdadero. Las de pequeño calibre son las que producen el daño renal, ¿ah? Esa es la respuesta, es verdadera. Si yo les coloco las arterias, las vasculitis de grandes vasos, ¿producen daño renal o Falso. glomerulonefritis? Falso. Esa es la pregunta del examen. Ya. Siguiente. Entonces acá, la inmunofluorescencia ayuda pues a diferenciar qué tipo de, por ejemplo, si se trata de un ANCA, qué tipo de patrón va a presentar, ¿no? Siguiente.
Y en la anatomía patológica vamos a ver pues lesiones necrotizantes, que pueden ser focales, difusas o segmentarias. Las semilunas también pueden asociarse a rotura de la pared de los capilares, infiltración de polimorfonucleares, de células inflamatorias. Estas pues son las manifestaciones microscópicas, ¿no? Siguiente. Que es la microscopía de un glomérulo totalmente invadido por células inflamatorias tipo granulomatoso, que corresponde a la granulomatosis de Bergerner, ¿no? Bergerner. Siguiente. Igual, ¿no? Granulomatosis de Bergerner. Igual, esta granulomatosis de Bergerner es frecuente y también puede debutar a nivel del tracto respiratorio, puede originar lesiones en la mucosa oral, en la faringe, lesiones así tipo ulcerativas en la cavidad oral, en la faringe, y también puede simular hasta tuberculosis, si afecta el parénquima renal puede presentar hasta cavernas. No es rara esta vasculitis, esta granulomatosis de Werner, no es rara. Cuando ustedes hagan su práctica médica van a tener la oportunidad de ver estos pacientes, ¿no? Siguiente. Y la inmunofluorescencia pues nos ayuda a diferenciar si se trata de vasculitis por ANCA, o sea, anticuerpos anticitoplasmáticos o por inmunocomplejos. Siguiente. El tratamiento de esta enfermedad es con ciclofosfamida, es lo que refiere a la literatura, 15 miligramos por kilo de peso, por dosis, cada 2 semanas, por 3 dosis, ¿no? Es lo que más o menos una pauta terapéutica sugerida. Siguiente. Bueno, hasta ahí hemos acabado con la vasculitis y riñón. Vamos a pasar al siguiente tema que es, póngale el siguiente tema, hipertensión. Este es el siguiente tema, la hipertensión arterial y riñón. ¿Ya? Miren, es importante, hay dos escenarios. La hipertensión arterial diagnosticada en un paciente tardíamente puede producir daño renal, ¿ya? La hipertensión arterial diagnosticada tardíamente o que no es diagnosticada en un tiempo oportuno produce daño renal por definición, ¿ya? Ahora existe otro escenario donde donde el riñón por algún tipo de enfermedad va a producir hipertensión arterial. Entonces, cuando el riñón produce elevación de la presión arterial, ahí se denomina hipertensión renovascular. Hay que diferenciar, ¿ya? Entonces, son dos escenarios. Un escenario donde la hipertensión arterial no controlada, no diagnosticada a tiempo, no tratada, va a producir daño renal en los años, en el tiempo, ¿no? Pero hay otro escenario, que es la hipertensión renovascular, donde el riñón, por alguna alteración de la perfusión o por diversas razones,
va a producir ese daño del riñón, va a producir que la presión arterial se eleve. Entonces ahí ya estamos hablando de la hipertensión renovascular. ¿Lo entendieron? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, vamos a continuar a ver, vamos a hablar el primer escenario. El primer escenario es la hipertensión arterial no controlada, no diagnosticada, no tratada, va a producir daño renal. Ya, ese es el primer escenario. Entonces, ¿cómo se manifiesta este daño renal al inicio, en la etapa inicial? ¿Cómo se manifiesta? Con la presencia de proteinuria. La presencia de proteinuria indica ya que esa hipertensión arterial está dañando ya está produciendo daño glomerular. ¿Y por qué lo hace? Porque ustedes saben que la hipertensión arterial va a aumentar la presión hidrostática, ¿no? Sobre todo a nivel del capilar, del glomérulo. Ese aumento de la presión en las arteriolas del glomérulo va a hacer que se secrete más proteínas, se secretan más proteínas hacia el espacio de Bowman, hacia la cápsula, ¿no? Entonces, esa fuga de proteínas va a ocasionar la esclerosis glomerular, el riñón se esclerosa. Y la primera manifestación de esa cadena de eventos es la proteinuria. Entonces, yo tengo un paciente hipertenso, por decir, ¿no? Tengo un paciente que tiene 180/100 y yo quiero, tiene 180/100 y yo quiero ver si este paciente, ya tiene daño renal, entonces le pido una proteínas en orina de 24 horas, una proteinuria en orina de 24 horas, una depuración de creatinina en 24 horas, o dice el fenómeno más temprano que se presenta es la presencia de microalbuminuria en orina de 24 horas. Entonces, esos tres parámetros, sobre todo la presencia de microalbuminuria, la presencia de proteínas en orina por encima del rango normal, ya me indica que el paciente está ya esa hipertensión arterial ya dañó el riñón, ya ha producido daño renal. Ya, eso es un parámetro. Por ejemplo, si viene un paciente por primera vez al consultorio, a ver, pongamos el caso que ustedes van a evaluar un paciente que viene por primera vez con 180 o con 160/90. 160/90 y el familiar dice, no, doctor, se le ha subido la presión porque ha venido a verlo usted y se ha puesto nervioso. Pero por ahí alguien le pidió, algún médico le ha pedido un examen de orina en 24 horas, o sea, llenan 1 litro de orina o 2 litros de orina en una botella y eso lo llevan al laboratorio. Y en esa botella, en esa recolección de orina de 24 horas, ahí dosan las proteínas. Por ejemplo, a este paciente le encuentran 300 miligramos de proteínas en 24 horas. ¿Qué indicaría 300 miligramos de proteínas en 24 horas? ¿Se define como proteinuria o no? ¿Qué dicen, Sí, doctores? doctor. ¿Cuánto es el valor normal de proteínas en orina de 24 horas? 150 o más. 150 miligramos. Podemos tener hasta 150 miligramos al día en orina de 24 horas, es lo normal. Hasta ahí se considera, pero yo estoy diciendo ahorita 300. Entonces, ya ese paciente no tiene una hipertensión emotiva, no tiene una hipertensión por bata blanca, nada. Ya tiene un daño renal, ya tiene un daño de órgano blanco. Esa presión arterial ya ha ocasionado un daño en el riñón. Ya entonces, la proteinuria es la primera señal de alarma que se está dañando el riñón por esa hipertensión arterial. Entonces, cuando ya se corrige, se trata la hipertensión arterial, esa proteinuria tiende a reducirse. Siguiente. Entonces, esta hipertensión arterial no controlada, no tratada, es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y progresar a la insuficiencia renal terminal, ¿ya? Se dice que
se ha hecho un estudio durante 16 años de seguimiento que incluyeron a más de 300.000 hombres de mediana edad. La segunda causa más frecuente de enfermedad renal terminal fue la nefroesclerosis hipertensiva. Ese es el cambio anatomopatológico más importante que va a producir, ¿no? Ese aumento de la presión de la arteriola del glomérulo va a hacer que fugue proteínas hacia el espacio de Bowman, hacia la cápsula. Entonces esa fuga de proteínas ocasiona la esclerosis, ¿ya? Entonces va a ocasionar una nefroesclerosis hipertensiva. Siguiente. Normalmente, acá dice, normalmente la disminución del filtrado glomerular está relacionado con la edad. Aproximadamente a los 45 años empieza a disminuir 0.6 a 1.1 mililitros minuto al año, ¿no? O sea, nuestra filtración glomerular, nuestra tasa de filtrado glomerular a partir de los 45 años empieza a disminuir. Ahí vienen los problemas. A partir de los 45 años empieza a disminuir 1 mililitro, 1.1 mililitros minuto por año. Lo normal de tasa de filtrado glomerular, ¿cuánto es, doctores? En un hombre, 120 litros. claro, 120 mililitros. Eso es lo normal, ¿no? Minuto, ¿no? Y miren que ya a los 45 años eso va disminuyendo, ¿no? Y esa disminución va a aumentar, va a ser más rápida si el paciente presenta hipertensión arterial. Dice que la velocidad de la disminución de la tasa del filtrado glomerular puede ser de 10 mililitros minuto al año si la presión arterial no está controlada. Imagínense, ¿no? La depuración de creatinina disminuye, la tasa de filtración glomerular disminuye 10 mililitros minuto al año si esta hipertensión no está dentro de su objetivo terapéutico. No se controla, no se trata y no se alcanzan los objetivos terapéuticos sugeridos, ¿no?, en las guías de práctica clínica. Siguiente. Acá en este gráfico, lo que figuran, ustedes ven en el riesgo relativo de RIS, ¿ven? La columna que dice relativa RIS, que empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven esa columna? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ese es el riesgo relativo. Ustedes saben que el riesgo relativo, cuando es menor de 1, o sea, acá debería, menor de 1 es un factor protector, ¿no? Es un factor que nos va a proteger de alguna enfermedad, algún tratamiento que ocasiona algún beneficio al paciente, un beneficio real, efectivo, cuando el riesgo relativo es menor de 1. Pero cuando este riesgo relativo es mayor de 1, ¿ven el 1? Ahí en el riesgo relativo, ¿el 1 lo ven? Sí. Del 1 nace una línea, ¿no? Horizontal, ¿ven la línea horizontal? Sí, doctor. Ya, todo lo que está por debajo de esa línea horizontal es beneficio, es protección, ¿ya? Y todo lo que está por encima de ese 1, de la línea horizontal, es daño, peligro. Entonces van a ver, por ejemplo, cuando miren, después dice acá, current systolic pressure, o sea, la presión arterial sistólica. Ven, miren, la presión arterial sistólica está en la línea horizontal, ¿no? ¿Ven? Debajo de la línea dice 100, 110, 110, 119, 120, 129, 130, 139, 140, 159. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ya, entonces, ya. Entonces yo quiero que miren a partir de 130 a 139, miren esa barra que está por encima de 1, ¿ven? Sí, doctor. No, la barra Sí, está por doctor. encima. Claro, entonces quiere decir que a partir de 130, ya si un paciente tiene más de 130 de presión arterial, ya se ocasiona daño renal. ¿Y cómo se confirma? Porque ven, tiene una línea larga, ven que la línea larga está por encima de 1, pero tiene un cuadradito, ¿no? Ahí en la mitad casi, ¿no? ¿Ven el cuadradito?
Ya, ese cuadradito, si ustedes lo ven en la leyenda, acá miren, dice proteínas en orina más de 1 gramo por decilitro. De 1 gramo al día, diré. Proteína en orina más de 1 gramo al día. ¿Ven? Acá en la curren orina y proteína, curren orina, proteína. Dice menor de 1 y mayor de 1. ¿Ven? A ese cuadradito, ¿ven? Entonces quiere decir que cuando ya la presión arterial está por encima de 130, ya hay presencia de proteína en orina. Y según este estudio, ellos ven que puede presentar igual o mayor de 1 gramo de proteínas al día. Miren, y cuando tiene más de 160, miren. ¿Ven? Sí, doctor. Ven cuando tiene más de 160, el último, ¿ven? Está más alto, ¿no? Sí. Claro, está más alto. El Sí, riesgo doctor. relativo, ahí, claro, ahí más o menos tiene 8, 9, ¿no? Ven, ¿no? Si corresponde con la línea, ustedes lo llevan ahí más o menos está a la altura del 8, del 9, ¿no? Sí, doctor. Entonces, sí, del 8, del 9 más o menos. Entonces, eso es lo que quiere decir que la hipertensión arterial va a producir proteinuria en orina. Y esa proteinuria en orina va a llevar a la nefroesclerosis y al daño renal y puede terminar en diálisis. Siguiente. Este gráfico, este mide la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si ustedes ven la X, han visto acá en este gráfico una X, que son los pacientes no tratados, significa esa X. La disminución de la tasa de filtrado glomerular está más o menos en menos 12. Puede disminuir 12 mililitros. Entonces, Doctor, no se le escucha. Se le fue el audio. Mm, creo que ese es del amigo Brian, ¿no? No entenderá. ¿me escuchan, doctores? Recién. Ahora sí, doctor, sí se le escucha. Ah, se va la señal. Entonces, como les decía ahí, si ven la X, son los pacientes no tratados. Y el que más baja, pues son estos pacientes, ¿no? Más o menos se ve ahí que está en menos 8 mililitros minuto, ¿no? Entonces se ve que los pacientes no tratados son los que sufren más, pues. Siguiente. Y estos son los eventos clínicos, ¿no? Se produce la hipertensión arterial. Esta va a ocasionar, pues, una disfunción endotelial, remodelado de la pared del vaso, las arteriolas del glomérulo. Y la primera manifestación, antes de la proteinuria per se, es la microalbuminuria. La microalbuminuria ya es la primera manifestación, se manifiesta antes que la proteinuria. Ya la presencia de microalbuminuria indica pues que ya hay daño ya del riñón, ¿no? Cuando ya hay proteinuria, ya el daño pues ya está avanzado, está avanzando. Y es así evoluciona esto. Siguiente. Entonces eso es lo que les decía, al final lo que va a suceder es una esclerosis glomerular por este filtrado de proteínas, ¿no? Siguiente. Y acá está, ¿cómo evaluamos estos pacientes? Debemos pedir un electrocardiograma para ver si tiene hipertrofia ventricular izquierda, un ecocardiograma, los exámenes de función renal, el perfil lipídico, el ácido úrico, y evaluar pues la función renal, ¿no? Con la depuración de creatinina en orina 24 horas, el dosaje de microalbuminuria, todas estas cosas debemos verlo, ¿no? Siguiente. Y esto es
el tratamiento, ¿no? Hay séptimo reporte, son sugerencias del tratamiento antihipertensivo. Yo lo que he visto que la hipertensión arterial debuta, es un poco, ¿cómo les puedo decir? En los pacientes de raza negra, como manejan, de por sí tienen una predisposición genética a padecer hipertensión arterial, y como los debutan desde jóvenes, estos pacientes no tienen 40 años y ya están con 170, 180 de presión arterial y no se tratan. Llegan a los 60 años y ya están en diálisis. Entonces es bien acelerado. En los pacientes de raza negra es más agresivo esta hipertensión arterial. Siguiente. Y es por eso que los pacientes de raza negra, ¿qué antihipertensivos conocen, por decir? A ver. ¿Los ¿Qué Arcan? antihipertensivos? Ya. Captopril. Captopril. Captopril, enalapril, Nifedipin. losartán, irbesartán, Ah, son los que más escuchamos, ¿no? Son los IECA y los ARA2, ¿no? Pero ustedes, a un paciente de raza negra, el irbesartán, el losartán, el enalapril no le hace nada, no le hace ni cosquilla. Entonces, cuando tenemos un paciente hipertenso de raza negra, tenemos que tener en la mente que ese paciente rápidamente va a perder la función renal si no se controla adecuadamente esa presión. Entonces, el tratamiento de elección en los pacientes de raza negra son los calcio antagonistas, son el nifedipino, el nalodipino, el verapamilo, el tiacén. Los calcio antagonistas son los medicamentos antihipertensivos de elección en los pacientes de raza negra, ¿ya? Y lógicamente pueden estar asociados, pues, damos un nifedipino, por decir, con un captopril, o un nifedipino con un irbesartán, con un losartán, ¿no? Podemos combinar. Siguiente. Bueno, hasta ahí esa es la hipertensión y riñón, ¿no? Pero he querido también que conozcan el término de hipertensión renovascular. Acá es lo contrario, acá ya el riñón falla por diferentes motivos y esa falla del riñón va a producir hipertensión arterial. Acá es lo contrario el escenario, ¿no? Entonces, esto se presenta frecuentemente en jóvenes. La hipertensión renovascular se presenta en pacientes de jóvenes, por decir un paciente que tiene 20 años, un paciente de 20 años varón, ¿es normal que tenga hipertensión arterial? ¿Qué opinan ustedes? No. No, no es normal, ¿no? Entonces, ese paciente tiene una hipertensión arterial probablemente renovascular, ¿ya? Lo sospechamos en los pacientes jóvenes. Ahí están, probablemente el origen es renovascular, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué es renovascular? Porque se asocia a una estenosis de la luz de la arteria renal o alguna de sus ramas principales, aproximadamente mayor del 60%, ¿ya? ¿Qué pasa en la hipertensión renovascular? La luz de la arteria renal disminuye aproximadamente 60%. Y eso produce, como no entra suficiente flujo sanguíneo al riñón, el riñón lo interpreta como que no hay déficit de volemia, como que no hay suficiente cantidad de sangre, ¿no? Entonces, el riñón contralateral va a secretar renina, angiotensina por cantidades elevadas y eso es lo que va a producir la hipertensión arterial, ¿no? Siguiente. Entonces, también la hipertensión arterial renovascular puede estar asociada a aterosclerosis, sobre todo en los pacientes mayores, pacientes de ya 70, 80 años que pueden presentar lesiones ateromatosas, que hoy disminuyen la luz del de la arteria renal, de la luz. También pueden estar producidas por la arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, el Kawasaki, diversas causas.
Siguiente. Y esta es la más frecuente, la estenosis de la arteria renal. Esta es la más frecuente que hay. Ven ahí en la figura, ¿ven? ¿Ven la figura ahí en la flecha negra? ¿La ven? Sí, En doctor. la, ya ven ahí estenosada, ¿no? Sí, Sí, la doctor. derecha. Sí, claro. Entonces, esa es la principal causa de hipertensión renovascular. ¿En quién se presenta? En pacientes jóvenes, sobre todo mujeres. Si encuentran una mujer de 25 años con 170 de presión, ¿en qué van a pensar? ¿Cuál es el diagnóstico probable? Estenosis de arteria renal, ¿no? Claro, entonces la hipertensión sería renovascular, ¿verdadero o Se- falso? Secundaria por el riñón, ¿no? Renovascular. Claro, entonces por definición sería una hipertensión renovascular, ¿no? Ya, entonces eso es lo que eso es lo que va a ocasionar y esa disminución del flujo sanguíneo va a producir una nefropatía isquémica y eso va a producir daño del glomérulo y va a perpetuar, si es que no se corrige a tiempo, el daño, ¿no? Siguiente. Pero también yo les explicaba que la hipertensión renovascular puede estar asociada a aterosclerosis, a placa de ateroma que se acumula ahí en el ostium de la arteria renal o en la misma arteria, en la parte proximal, pacientes que fuman, pacientes diabéticos, ¿no? Puede acumular eso. Siguiente. Y que ustedes, como ven, la hipertensión renovascular es por disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, esa disminución del flujo sanguíneo en un riñón puede ocasionar que ese riñón al que le llega menos sangre, que está estenosada la arteria, se va a achicar, tiene un tamaño menor y al riñón que le llega la sangre normal está grande, ¿no? Entonces hay una simetría del tamaño de ambos riñones. El riñón más pequeño va a corresponder al riñón que está estenosado y el riñón más grande pues es el riñón que conserva su perfusión normal, ¿no? Entonces en una ecografía renal, una ecografía de riñón, el riñón más o menos mide 100 milímetros, o sea, más o menos 10 centímetros aproximadamente. Si yo les informo, si un ecografista, un radiólogo informa que el riñón izquierdo mide 10 centímetros o 100 milímetros, es igual a 10 centímetros es igual a 100 milímetros, y el riñón, ese es el riñón derecho, 10 centímetros o igual 100 milímetros, y el riñón izquierdo mide 5, ¿en qué van a pensar? ¿5 centímetros o 50 milímetros? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a suceder? Según la clínica, Una disminución de su tamaño. Ya, eso nos hace sospechar en una hipertensión renovascular, ¿no? Al riñón que le llega menos sangre por la estenosis va a estar chiquito. Ya, Sí, eso es lo doctor. que, ya en eso tenemos que pensar ya. Y acá dice, pues, ¿no? Otro marcador de progresión de enfermedad renal es la presencia de la atrofia renal, definida por una disminución del tamaño del parénquima renal mayor de 1.5 centímetros en comparación con el riñón contralateral o un riñón menor de 8 centímetros. Un riñón de 8 centímetros ya nos indica atrofia. doctor, una consulta. Todo, toda disminución del tamaño renal necesariamente tiene que acompañarse de una hipertensión. No, estamos hablando acá de hipertensión renovascular. Asimetría, que un riñón está Digo, grande. Claro, necesariamente ya se va a acompañar. sí, claro, sí, necesariamente tiene que acompañarse. La hipertensión renovascular es así, ¿no? El riñón que tiene menos flujo sanguíneo tiende a atrofiarse. Y el riñón que tiene que conserva su flujo sanguíneo, pues conserva su tamaño normal. Entonces, cuando informan el ecografista, cuando hacen el informe, hay una simetría del tamaño. Y acá sugieren que cuando ya un riñón tiene menor de 8 centímetros, ya quiere decir que está achicándose, ¿no? Está atrofiándose. Doctor, una pregunta. ¿Y la medida de la cortical, la asimetría, la diferencia entre las medidas de las corticales no sería más exacta que todo el riñón?
ya las diferencias, la diferenciación córtico-medular ya indica ya daño renal crónico ya. Ya indica que ¿cómo te puedo decir? Ya está esclerosado, ya el daño renal es irreversible. Ya cuando están así, ya la diferenciación córtico-medular no se nota, ya el riñón ya está atrófico ya. Ya, Ya pero lo está, primero en achicarse es la corteza. claro, la parte corte, cortical. claro, claro. A ver, el siguiente. Y acá sospechan pues de la presentación clínica, ¿no? Estas son pacientes que se agrava la hipertensión arterial, sistémica, que hace un edema agudo de pulmón, que es insuficiencia cardíaca, que es síndrome nefrótico, la simetría renal, incremento de la creatinina, ¿no? Ahí ponen fotos donde ven que un riñón es más chiquito y el otro más grande, ¿no? Esa es la simetría renal. Siguiente. Otra causa frecuente de hipertensión renovasculares en mujeres, sobre todo jóvenes, acá lo que refieren que puede aparecer entre los 15 y 40 años de edad, es la enfermedad fibromuscular o displasia fibromuscular. Ven ahí el cateterismo, miren, esa arteria renal parece un rosario. Entonces, estas arterias tienden a hacer espasmo con facilidad. Hacen el espasmo y disminuyen la perfusión del riñón y ahí generan pues todo este daño, ¿no? Esta cascada y elevación de la presión arterial y todo. Entonces, esta es una característica, ¿no? De la displasia fibromuscular. Siguiente. Igual, ¿no? Siguiente. La displasia fibromuscular, corazón, la arteria renal pinta como un rosario, ¿no? Y la otra es pues aterosclerosis, la primera donde están las flechas negras. Siguiente. En la enfermedad de Takayasu, el síndrome antifosfolipídico también pueden ocasionar esta hipertensión renovascular. Ahora, ¿con cómo lo diagnosticamos? Hay que pedir, aparte de la ecografía normal que solicitamos, hay que decirle al ecografista que nos haga un ecodoppler de la arteria renal, o sea, que nos mide el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va por la arteria renal, ¿no? Para ver si está disminuido o está aumentado. Siguiente. Entonces, esta es la sospecha clínica, ¿no? La sospecha clínica que les decía, ¿no? Un riñón unilateral pequeño, menor de 9 centímetros, mujer joven. Esto es siguiente. Entonces, el test ideal para identificar esto es el ecodoppler de la arteria renal, ¿no? Siguiente. Este es el examen de elección, el examen inicial que debemos solicitar a estos pacientes. Siguiente. Ahí está. Miren, ahí está en uno, ven el flujo sanguíneo normal y en el otro, miren el flujo sanguíneo disminuido a nivel de la arteria renal, ¿no? Estenótico, ¿no? Y el Doppler mide pues la velocidad y la presión. Si ustedes ven las ondas inferiores, la sonda inferior cuando el flujo es normal son más pequeñas y las ondas tienen mayor amplitud cuando hay estenosis, ¿no? Eso traduce la medida de la velocidad. Bueno, hasta acá he tratado de precisarle algunos puntos que tal vez les van a ser de utilidad, ¿no? No sé si hay algún comentario. Doctor, una consulta. Cuando hablamos de síndrome riñón-pulmón, ¿el paciente viene con hemoptisis y viene con hematuria, así franca? ¿O clínicamente cómo vemos a un paciente con síndrome riñón-pulmón? Mire, cuando viene el paciente con síndrome de pulmón, riñón, lo primero que va a afectarse es la parte ventilatoria. Esos pacientes llegan con un distrés respiratorio y cómo se dan cuenta cuando lo intuban,
cuando le intuban y bota bastante por la secreción por el tubo, sale hemática, y el paciente no es cardíaco, ahí sospechan de esta vasculitis pulmón-riñón, ¿no? Y después que ya uno valora la parte respiratoria, lo intuban, sacan la secreción y ven que es hemática, le colocan pues la sonda y ven que si el paciente está en falla renal, de repente requiere hemodiálisis, porque estos pacientes ya llegan en falla renal. Bien raro que tenga no es lo usual, no es lo típico, es rarísimo, que tenga una hemorragia alveolar, por decirlo, porque así debutan con una hemorragia alveolar, y, y ten con hematuria, ¿no? Es bien raro. Lo que yo he visto es más que ataca la parte respiratoria y claro, uno se da cuenta y ya está en falla renal. Puede presentarle hematuria, pues, pero no es algo franco, ¿no? Es raro este pulmón, ¿no? Lo que más se ve es cuando hay un paciente con vasculitis, un paciente que estamos sospechando una vasculitis, esta puede afectar el riñón, pero lo que más daño o muerte va a llevar al paciente es la parte respiratoria. Estos pacientes con pulmón riñón lo que llegan es con un distrés respiratorio, de frente llegan prácticamente el ventilador y los neumólogos entran a sala de operaciones a hacerle lavado bronquialveolar, a sacarle toda la sangre y aparte le dan pues pulso de corticoides, ¿no? La parte allá renal lo maneja el nefrólogo con diálisis. Y las hematurias son bien raras, ¿ah? Doctor, otra consultita, disculpe. Un caso conocido de un amigo, Sí. él tiene 34, 33 años, no ha tenido ningún problema, no consume sustancias, según refiere, pero tuvo un antecedente traumático en una motocicleta. Después de eso, tuvo una presión alta de 200, 220 y cursaba con poliuria y le determinaron proteinurias. ¿Es probable que sea producido por el antecedente traumático de la hipertensión secundaria al riñón? No creo, ¿ah? Yo lo dudo. Tendrían que hacerle un ecodoppler de la arteria renal, así como hemos dicho, ¿no? Un ecodoppler de la arteria renal y mirar bien pues el riñón, ¿no? Los diámetros del riñón. Muy probable por la edad sea renovascular esa hipertensión, sería una hipertensión renovascular, ¿no? Hipertensión renovascular es diagnóstico en pacientes jóvenes. Es una hipertensión renovascular, hay que buscarle una causa. Yo no creo que por un golpe haya producido eso. Ya, doctor. Tampoco por los medicamentos que le pudieron haber puesto, Los tampoco por eso. corticoides sí, cuando toma un paciente prednisona por mucho tiempo puede elevar la presión arterial. El único medicamento, algunos pacientes están mal por un golpe o sufren de lumbalgias o sufren de migrañas, se ponen diclofenaco con dexametasona o algunos le indican vía oral prednisona, ¿no? Algunos asmáticos, y la prednisona sí eleva la presión arterial. Gracias, doctor. Sí, sí. No sé, algún comentario, quedaron claros, ya lo he tratado de ser puntual nada más, lo que les va a ser útil, ¿no? Sobre todo que diferencien pues la hipertensión renovascular con el daño ya hipertensivo, pues de una hipertensión crónica que repercute en el riñón, ¿no? Esos dos escenarios siempre hay que tenerlos presentes, ¿no? No sé si hay una consulta. Bueno, doctores, hoy día ha sido el último tema que me ha tocado desarrollar. Agradecerles